Estaba deseando que llegara este momento porque comentamos así cosas de la actualidad. El otro día estuvimos hablando con un especialista en videojuegos, con un especialista sobre todo el fenómeno de los videojuegos. Y es que, bueno, a mí me llamó mucho la atención esto de que un joven de 16 años ganara el mundial de videojuego, del videojuego Fortnite. Se llevó un pastón, $3 millones. Toma ya. Esto... Ya sé que hay un debate sobre, y volvimos a comentar con él, bueno, no deja de ser la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero no deja de haber un debate sobre si esto es justo o no es justo. Bueno, incluso iríamos un poquito más allá. ¿Qué es la justicia? ¿Y existe la justicia perfecta? Fíjate que ese encargo tan difícil se lo hemos hecho a nuestro compañero Santiago Valiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado las siguientes frases? La justicia no es igual para todos, o no hay derecho, innumerables, ¿verdad? Todo empezó en el siglo XVIII con la Ilustración. En la Francia de la Revolución Francesa surgió la división de poderes para fortalecer la vida democrática. 3 ilustres intelectuales, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, pensaron que si se separaba el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, se mejoraría la gestión democrática. Cada poder actuaría de manera independiente y limitada a sus funciones dentro del gobierno de una nación. Y así nació la democracia moderna, la mejor de las formas que se conoce para conducir un buen gobierno y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Un país se guiará por las leyes votadas y aprobadas y no por las decisiones arbitrarias de los hombres. Cuando una persona obedece al derecho, se está obedeciendo a sí mismo. Esto es lo que Rousseau llamó voluntad general, y por la boca de los jueces hablará la ley, es decir, por la voluntad general votada en el poder legislativo. Pero, ¿un juez puede equivocarse? Por supuesto, son seres humanos y ocurre. Por eso existen los recursos para revisar sus decisiones. Este es el mecanismo que funciona en un país democrático. La libertad es la base del edificio soberano. Solo es posible la libertad si en los países predomina el derecho sobre las pasiones. El derecho tiene que proteger y defender a la ciudadanía. La libertad sería el derecho a hacer lo que solo las leyes permiten. Lo contrario, nos abocaría a un caos total. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿La justicia es igual para todos o no? ¿Existe la justicia perfecta? Un gran jurista español, Baltasar Garzón, declaró que la justicia perfecta no existe. A veces en la vida lo mejor es enemigo de lo bueno. En ocasiones, declarar la verdad no es plato de buen gusto. Sentenciar el peso justo, la medida justa y el castigo justo no siempre se cumple. Permítame solo un ejemplo. ¿Quién ha sido justo con las víctimas de una guerra? No hay más preguntas, señoría. A ver, sobre este asunto tan interesante, me gustaría escuchar alguna reflexión tuya, Rafael. Lo mejor es enemigo de lo bueno, la justicia perfecta no existe. ¿Qué piensas? Es que esto es súper importante desde un punto de vista de la psicología, porque nosotros nos amargamos un montón nuestra vida muchas veces porque perseguimos absurdamente la justicia completa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de este chaval que ha ganado 3 millones jugando a una chorrada de juego. Oye, que a lo mejor partir de la historia del chaval que ha ganado 3 millones con un juego que tiene desde luego un calado comercial en todo el mundo y elevarlo a donde lo estamos parece que elevando. Bueno, así existe la justicia, pero bueno, es una excusa. Sí, no, porque nosotros vemos a nuestro alrededor, Roberto, un montón de injusticias que nos tocan personalmente o que no, y es normal, y es lo que tenemos que razonar, ¿no? Y no amargarnos estúpidamente por ello, porque la justicia es un concepto creado por el ser humano, y como todo lo creado por el ser humano es imperfecto, y no existe la justicia completa. Hemos de aspirar a que haya una, más o menos justicia. Entonces, pues si un compañero, si por ejemplo el jefe en el trabajo, pues le da un ascenso a otro, pues acéptalo, porque es que por un lado la vida te dará algo de justicia, por otro lado te lo quitará, por otro lado te favorecerá. Por lo tanto, has de estar preparado para todos los días que haya cierto nivel de injusticia y tú seguir ilusionado por la vida haciendo cosas bonitas, porque eso es completamente normal. Oye, pero ¿y este discurso no nos puede llevar un poquito a la inacción? Quiero decir, a la aceptación es la resignación cristiana, la resignación en cualquier caso, ¿no? No, porque cuando tú te das cuenta de que la justicia completa no existe, que la justicia es una cosa muy buena,
pero bueno, jamás conseguiremos las dosis totales. Tienes mucha más libertad para decir, bueno, ok, quiero mejorar la justicia en cierto ámbito de la vida, quiero invertir en eso, en mi tiempo, mi esfuerzo, o prefiero invertir en otra cosa. Entonces, tienes más libertad y cuando decidas actuar sobre eso, pues lo harás desde una lógica mucho más positiva, con planes más racionales, y no pensarás, o sea, el mundo es una mierda porque no hay ninguna justicia y yo no lo soporto, ¿sabes? A ver, cuéntame esto porque me estoy acordando ahora en tu último libro, en Nada es tan terrible. Llegas un poco a esto que nos estás explicando ahora, ¿no? A la conclusión de que en cierta medida el aceptar esa parte de que la justicia no puede ser perfecta, esto nos puede servir para lograr una justicia, para que mejore al menos. Iba a decir lo de la justicia perfecta, no, bueno, imaginemos que eso es un ideal, pero al menos que mejore, incluso que nos tenemos que acostumbrar a ciertas decisiones arbitrarias. Mira, en esto de lo del arbitrario, pones un ejemplo precisamente de un árbitro de fútbol. Claro, es que, por ejemplo, fíjate que los adolescentes, cuando descubren el concepto de justicia, se lo toman demasiado a la tremenda y persiguen, ¿no? Muchas veces justicia completa y se quejan a los padres, esto no es justo, le has dado al otro un trozo de pastel más grande, no sé qué. Entonces, muchas veces a los chavales hay que decirles, mira, tú, ¿verdad que te gusta el fútbol? Sí. Y que hay un árbitro, ¿no? Pero fíjate, es muy útil tener un árbitro, ¿no? Y dicen, sí, pero tú sabes que el árbitro no acierta siempre, ¿no? Y no pasa nada. ¿Qué es mejor, tener un árbitro que más o menos imparte cierta justicia dentro del campo o no tenerlo? Entonces los chavales eso lo entienden un poco más y dicen, no, es verdad, está bien como está, ciertas medidas de justicia está bien, querer una justicia completa es imposible y sería hasta contraproducente. Ya. Te mueves en unos máximos tú, porque, a ver, en ocasiones también te he leído y a veces nos has contado aquí que le dices a tus pacientes algo así como, a ver, ¿tú qué prefieres, la justicia absoluta o la felicidad? Porque hay que elegir. Pues sí, porque claro, porque a veces tenemos esa tendencia a, ya te digo, a buscar la justicia completa y eso nos puede amargar la vida, pero de una manera increíblemente notable. Mira, yo he visto, por ejemplo, casos de personas que se están separando, se están divorciando y litigan, se sacan los ojos ahora por un tema, ahora por otro, ¿no? Entonces llega un momento que incluso su abogado mismo les dice, oye, pero déjalo estar ya, más o menos los acuerdos que tenemos es suficiente. Entonces la persona a veces dice, no, pero no es por el dinero, ya no es por esto, es por la justicia. Y fíjate que eso es absurdo, ¿no? Estás dañándote a ti mismo por un concepto que no existe esta justicia completa. Por lo tanto, ¿qué prefieres? Vamos a ver, ¿ser feliz o esa idea de justicia completa que tienes en la cabeza? Porque las dos cosas no son factibles.